El título del tema de hoy es Sal sí, pimienta no. Sal sí, pimienta no. La Biblia dice que es así. La Biblia dice que es sal sí y que no pimienta. Mateo 5:13 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Obviamente Jesús no está hablando de salud acá, ¿no? Pero por eso vos me decías que era al revés. Pero Jesús después va a decir que también somos la luz del mundo, ¿verdad? Pero me voy a quedar con el concepto de la sal, ¿sí? Es interesante que Jesús dice que somos la sal y cuando uno mira el mundo es una especie de supermercado donde hay muchos saleros. Cada religión dice de alguna manera ser la sal, ¿no? Y entre todos esos saleros, Dios dice que sus hijos son la sal. Es interesante que Jesucristo siempre tiene una tendencia a hablar en singular, ¿no? Cuando Él habla de un pueblo, de un camino, el camino, dice uno solo. Pablo va a hablar de un bautismo, una fe. El concepto de que Dios tiene un pueblo está muy marcado en la Biblia. Y dice que este pueblo es la sal, la sal. Ahora, cuando Cristo dijo esto, no lo decía tanto por la capacidad de darle sabor que tiene la sal, sino que lo decía especialmente por la capacidad de conservar que tiene la sal. Especialmente ciertos alimentos, y entre esos alimentos especialmente la carne, pero todo tipo de alimentos. O sea, acá el énfasis no está en el sabor, aunque obviamente está implícito el concepto, sino que tiene que ver con la capacidad de conservar. La idea que nos da Jesús en el pasaje es que si nosotros no actuamos como sal, este mundo se pudre por completo. O sea, este mundo todavía está vivo, se pudre por completo. Que si no actuamos como sal, este mundo se pudre por completo. Así es que, de alguna manera, este mundo sigue en pie porque Dios tiene un pueblo que es la sal. Y que todavía a través de ese pueblo Dios conserva ciertas cosas que hacen posible que este mundo funcione. Y cuando hablo de pueblo no hablo necesariamente de una entidad, porque Jesucristo nos dejó muy claro que hay pueblo en todos lados, ¿no? Cuando Él dijo, tengo que ir a buscar otras ovejas que están en otros rediles, esas ovejas también son parte del pueblo, que hoy, por alguna razón, no están con el pueblo remanente, pero que son parte del pueblo. Así es que cuando se acaba la sal, todo se pudre y Dios tiene que limpiar. Y esto ya pasó. En tiempos de Noé solo quedaron 8 granos de sal. Y esos 8 granos de sal no eran suficientes para conservar al mundo. ¿Quiénes eran los 8 granos de sal? Noé y su familia. Y esos 8 granos de sal no eran suficientes para conservar el mundo, así que el mundo se corrompió por completo. Y entonces Dios tuvo que limpiar. Y limpió el mundo a través del diluvio. Sabemos proféticamente que vendrá otra limpieza, que no será por agua, porque Dios ya prometió que nunca más sería por agua, sino que sería por fuego, ¿verdad? Esa segunda y última purificación. Así es que para nosotros realmente cumplir el rol de ser la sal, tenemos que salir del salero. La sal en el salero no sirve para nada. La sal es útil cuando sale del salero. Yo no sé si creo que sin violar la idea o sin forzar la idea, yo creo que a veces la iglesia puede ser el salero. El salero. La iglesia, vamos a decir el templo, ¿no? Es el salero, o puede ser el salero. O sea, puede ser malo, digamos. Claro.
¿Me entienden? Si hacemos de esto, si hacemos de la iglesia lo que pasa adentro de estas 4 paredes, y solo esto es iglesia, si hacemos todo dentro del salero y no salimos a salar al mundo, entonces la sal, como dice el texto, ¿no?, pierde su valor, es arrojada a los caminos y es pisoteada. Entonces, la idea es que nosotros podamos salir al mundo. Jesús, esto lo registra Juan, cuando hace la oración por sus discípulos y por la iglesia, esta es la oración sacerdotal, ¿no? Él dice, no te pido que los saques del mundo, pero que los protejas, ¿no? Que los protejas de los males del mundo. O sea, el plan de Dios siempre fue que la iglesia se mezcle con el mundo. Siempre. De hecho, Dios nunca aprobó tampoco, esto lo sabemos en la historia de nuestra iglesia, que Dios no aprobó grandes concentraciones de adventistas. Al leer la historia de nuestra iglesia entendemos eso, ¿no? Que Dios nunca quiso grandes concentraciones de adventistas. Y los otros días me encontré con una familia que ha vivido toda la vida en Libertador San Martín. Ustedes conocen, ¿no? Libertador San Martín, están ahí nuestras instituciones ahí. Y entonces él se lamentaba y decía que ya no era lo mismo, porque ahora ya los que no pertenecen a nuestra iglesia son mayoría. Antes eran mayoría los adventistas y ahora son mayoría los no adventistas. Y lo decía con mucho pesar. Y yo le dije, bueno, pero tenés que estar feliz. Y abrió los ojos grandes porque no entendía por qué tenía que estar feliz. Digo, porque ahora no tenés que viajar a otras ciudades para contarles de Cristo. Ahora los tenés en tu ciudad. Antes no tenés que ir a Ramírez, a Diamante, no sé, a Crespo. Ahora los tenés en tu ciudad. Digo, tendrías que estar feliz. Parece que no opinaba lo mismo, pero es que cuando nosotros entendemos que la iglesia es algo que hacemos de la iglesia algo de consumo interno y entonces perdemos el objetivo. Y es interesante porque el pasaje dice que la gente de alguna manera reclama que la sal sea salada. Y cuando la gente se da cuenta que la sal no es salada, ¿qué hace? Es echada a los caminos y es pisoteada. O sea, es finalmente la gente la que evalúa si nosotros somos relevantes como iglesia o si no lo somos. Ni siquiera Dios. La gente misma espera que la sal sea salada y si no la tira y la pisotea. O sea, y es así, porque si mañana cerrara las puertas, se cerraran las puertas de esta iglesia, el pastor Robert Costa siempre dice esto, ¿no? Si mañana se cerraran las puertas de la iglesia, la gente reuniría firmas para que se volviera a abrir. ¿Me entienden, no? Y eso dice la relevancia que tenemos o no tenemos en nuestra sociedad. Y eso dice si estamos haciendo una iglesia de consumo interno o una iglesia que quiere salar el mundo con el sabor y con el poder conservador del Evangelio. Bien, ¿qué define a los creyentes como sal de la tierra? Este ítem podría tener 120 puntos más o menos. Yo solamente traje creo que 4. ¿Qué define a los creyentes como sal de la tierra? Cuando un creyente, o qué características básicas tiene que tener un creyente para decir sí, es la sal de la tierra? Porque creyentes hay muchos, pero sal, obviamente, no todos. El primero que voy a citar está en 2 Timoteo 3:12, texto muy conocido. La primera característica dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si vos querés una vida cómoda y amoldar tus creencias, suavizar tus creencias, mimetizarte, ¿se entiende lo que es mimetizarte, verdad? Camuflarte en el mundo para que no se burlen de vos, para no tener problemas, para no perder el trabajo o para conseguir un trabajo, ¿sí? Para evitar, incluso citando algunos hechos históricos, la cárcel y la muerte, y porque los cristianos antes
sufrieron mucho, encarcelamiento y muerte, pero hoy mismo en países no cristianos, los cristianos siguen sufriendo en cárcel y muerte. Si ese es tu estilo, digamos, entonces podrás figurar en las listas de miembro de iglesia, pero no sos la sal. No sos la sal. Y justamente la manera de resistir esto está ahí en el mismo capítulo, versículos 14 y 15, dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, son las Escrituras las que nos van a mostrar el camino para la salvación por la fe en Cristo, y es a través de las Escrituras que yo entiendo cuál es el modelo a seguir para yo ser sal de la tierra, el mensaje a predicar para yo ser sal de la tierra. Las Escrituras me muestran dónde encontrar el poder, la fuente de poder, para yo poder predicar con poder, porque predica cualquiera, pero con el poder del Espíritu Santo, no todos. Y en Hechos 17 nos encontramos con la experiencia de los bereanos, que ellos recibían la predicación, pero después en sus casas cotejaban, ¿verdad?, con las Escrituras, si realmente lo que se les había, lo que Pablo les predicaba era así. Y Pablo hace una alabanza, ¿no? Alaba a los bereanos por esta característica. Así es que la primera característica de aquellos creyentes que son la sal de la tierra es que están dispuestos a padecer persecución porque saben que el mundo, los valores del mundo son contrarios a nuestros valores. Y si nosotros vamos a suavizar nuestros valores y nuestras creencias para de alguna manera no desentonar con el mundo, obviamente no somos la sal de la tierra. La segunda característica básica, me parece que de alguna manera identifica a los que son sal y luz, es que sus vidas realmente cambian. Sus vidas realmente cambian cuando conocen el Evangelio de Cristo. Leo Efesios 4, 22 al 32. Dice: en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias, chismes, dicen otras versiones, y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes. Para ser sal, la segunda característica básica es que nuestra vida tiene que cambiar, o sea que el Evangelio tiene que cambiar nuestra vida. No ser cristianos nominales, sino que ser cristianos que experimenten el poder regenerador de Dios, ¿sí? La tercera característica es amar. Aquellos que son sal de la tierra, aman. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos ustedes que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y es que si no amamos, no vamos a salir nunca a buscar a otras personas. Si la motivación no es el amor, los proyectos no duran, o ni comienzan siquiera. Si la motivación son los resultados, y lamentablemente muchas veces la motivación son los resultados, entonces los proyectos duran lo que duran los resultados. Cuando los resultados no son esperados, se terminó el proyecto. Estoy
intentando que algunos hermanos se sumen al ministerio carcelario y es muy difícil, porque justamente cuando ponemos la mira en los resultados, entonces es muy difícil. Si no, ya lo hicimos durante muchos años y no se bautizó nadie. ¿Cómo? Entonces, ¿me entienden? ¿No? Si el objetivo es ese, entonces el proyecto no dura. La cuarta característica básica para aquellos que quieren ser la sal es que son personas comprometidas con la misión. Somos sal y somos luz cuando tenemos un enorme interés en que la gente conozca a Jesús. Fíjense lo que dice Filipenses 1, del 12 al 18, en esta experiencia de Pablo. Pablo, cuando escribe Filipenses, está en su segundo encarcelamiento, ¿no? Nadie está bien en la cárcel, y en las cárceles romanas, menos, ¿no? Pero fíjense lo que él escribe en la cárcel. Dice: quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor, y más se atreven a hablar de la palabra sin temor. A decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia o por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones. Pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender el Evangelio. ¿Qué diré entonces? Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o sea por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo destaca tres cosas. La primera: estoy feliz porque la cárcel me ha dado oportunidades únicas de predicar el Evangelio a las autoridades romanas y a los soldados. ¿Cuándo Pablo iba a predicarle a los romanos, en el pretorio, a los soldados y a los militares? Y a las autoridades romanas. Jamás. ¿Cuándo un judío iba a llegar ahí? Pero dice: estoy muy feliz porque mis encarcelamientos me permiten comunicar el Evangelio a estas personas que de otra manera jamás los hubiera alcanzado. Hay que estar feliz por estar en la cárcel, porque la cárcel te da oportunidad de predicar. ¿Me entienden, no? O sea, hay que estar feliz. Segundo punto que destaca Pablo acá es: algunos ahora se atreven a compartir el Evangelio sin temor debido a que ha sido notorio mi encarcelamiento en Cristo. Fue tan notorio el encarcelamiento de Pablo, generó tantas notas periodísticas, como se viralizó, digamos, la noticia de Pablo en el encarcelado. Entonces dice, hay cristianos que se animan a hablar ahora con mucho más fervor de la palabra de Dios. Y eso mejoró la predicación, y eso para Pablo es causa de gozo. Y en tercer lugar, Pablo dice: otros predican por envidia o con motivaciones equivocadas, pero de todas maneras, eso ha ayudado a que el Evangelio se difunda. Y esto es muy cierto en épocas de Pablo, porque hoy en el mundo cristiano todos han oído hablar de Cristo, pero en el mundo de Pablo no. Así que era importante que supieran de Cristo, aunque sea por motivos equivocados. Y vieron que Dios es tan increíble, que a veces vos podés empezar con el pie equivocado o en el camino equivocado o con las razones equivocadas, y Dios termina llevándote hacia la verdad, ¿no? Así que algunos predicaban mal de Cristo, pero Pablo sabía que Dios iba a utilizar o podía utilizar esa información malintencionada para que realmente tuvieran una experiencia concreta con Cristo. Miren, hace unos años tuvimos una asamblea y vino el pastor Estele, que actualmente es vicepresidente de la Asociación General. En ese tiempo tenía otro cargo ahí, me parece, en la Asociación General. Y él entonces cuenta la historia, dice que ellos tenían una reunión y venía de un país de Oriente, un país totalmente musulmán, un pastor que lo habían enviado de misionero. Y hacía unos 3 años que estaba ahí, 2 años y medio que estaba de misionero.
Y él entonces cuando se enteró, él es un académico, una persona, tiene un doctorado, es un académico, una persona muy, muy preparada. Y cuando se enteró quién venía a dar la charla, él se decepcionó porque él como académico pretendía escuchar una charla académica y el que venía no era, digamos, no era, lo académico no era su fuerte. Así que él se lamentó, pero bueno, tenía que asistir, asistió, ¿no? Pero después quedó impresionado con lo que este hombre dijo. Este hombre fue enviado por la iglesia como misionero a este país totalmente musulmán y había pasado 2 años trabajando entre musulmanes y no había habido ninguna conversión. Ninguna conversión. Y él estaba ya al borde del desánimo, ¿no? Porque si al final, a ver, esto es muy común en los países musulmanes, ¿no? Al cristianismo le cuesta muchísimo penetrar y seguir adelante en los países musulmanes y de hecho en muchos países la iglesia es secreta, ¿sí? La iglesia cristiana es secreta. Dice, pero un día, preocupado, con esto en mente, preocupado, él iba caminando y un auto pasa al lado de él y el motor se descompone y se detiene. Entonces baja el conductor, abre el capot y él entonces tuvo la idea de ayudar. Entonces preguntó ahí en qué podía ayudar y el otro no sé, dijo, y él entendía algo de mecánica y notó que había una pieza que se había roto. Así es que este hombre sacó las herramientas del auto, sacó la pieza y dijo, bueno, vamos a soldarla. Y dice, ¿dónde podemos soldarla? Y entonces el dueño del auto dice, bueno, dice, acá enfrente dice, hacen soldadura, pero ahí no me van a recibir. ¿Por qué? No, dice, no, él pertenece a otra etnia que la mía, a otra, y no, son etnias que están en disputa y no me van a recibir. Y entonces, él dice, no, pero vení. Dice, no, vení. Medio lo agarra el brazo y a la fuerza del medio, o sea, lo lleva y entran, ¿no? Entran. Y cuando el otro los ve entrar, reconoce que este es de una etnia diferente y aunque le piden que le suelde la pieza, no, los echa, ¿no? Los echa de ahí. Y cuando salen, entonces el pastor le dice, no nos vamos a rendir, vamos a orar a Jesús. Así que vení, vamos a orar. Y el otro no entendía nada. Y entonces el pastor oró a un tal Jesús para que le ayudara a solucionar el problema y oró en el nombre de Jesús. Y entraron de vuelta. Y le pidieron, no, pero vos me lo tenés que... Y el otro, increíblemente, de muy mala gana, suelda la pieza y se las tira ahí y ni siquiera se las quiere cobrar. Váyanse, o sea, como ratas lo ha hecho, ¿no? Bueno, solucionan el problema y el pastor entonces le deja un contacto, una tarjeta con un contacto, y 3 días después alguien le toca la puerta, y cuando le toca la puerta abre, y estaba este hombre, el que él había ayudado, con 3 hombres más. Y el pastor dijo, puede pasar de todo acá, ¿no? Los hace pasar, los hace sentar, y este hombre le preguntó, ¿quién es ese Jesús? Y él preguntó, ¿por qué? Porque no nos quisieron atender, era imposible que nos atendieran, pero cuando usted le pidió a ese Jesús, nos atendieron. ¿Quién es ese Jesús? Y entonces termina el relato, nos contaba el pastor Estele, termina el relato, de que toda esa familia se había bautizado, ¿no? Y la obra había empezado a dar sus primeros pasos. ¿Por qué les cuento esto? Nosotros vivimos en una ciudad que no es fácil para el Evangelio. Pero obviamente no es tan difícil como en otras latitudes, ¿no? Como en otras latitudes. ¿Será que somos la sal de la tierra? ¿Será que somos la sal de Tandil en este caso, no? La sal de Olatandil, de Olavarría. ¿Será que somos la luz? Y miren, la luz, mientras más oscuro es el ambiente, más se destaca la luz. No es difícil que la luz se destaque. No es difícil. No sé si ustedes alguna vez han estado en total oscuridad. Hasta la luz más pequeña es apreciada, ¿no? Hasta las luciérnagas, no sé si ustedes, cuando éramos chicos, ¿no? Total oscuridad, ¿no? Hasta las luciérnagas
son notorias en medio de la total oscuridad. No es difícil que la luz se destaque, si la luz es luz, si la luz realmente es luz, si nuestro mensaje es relevante para otros, si nuestro mensaje cambia mi vida y es atractivo para otros. Yo creo que Dios quiere que seamos atractivos. Dios quiere que seamos atractivos. O sea, que cuando la gente nos vea, la gente diga, hay algo diferente en esta persona. ¿Me entienden, no? Dios quiere generar eso en nosotros. El tema es si nosotros lo estamos dejando. El tema es que nosotros lo estamos dejando. Es cierto que por ahora parece que la sal de la tierra todavía es suficiente para que Dios no haga la segunda limpieza, ¿no? Pero también es cierto que los tiempos se van acercando en donde vendrá esa limpieza. Y si la sal no cumple con su tarea, finalmente es desechada. Finalmente es desechada. Y si es necesario, las piedras van a hablar. Bueno, ojalá podamos ser relevantes. Ojalá podamos ser luz. Ojalá podamos animarnos. Que Dios nos bendiga. Dios nos bendiga.